Olvida todo lo que crees saber sobre el futuro. Un antiguo sabio ha visto el año 2026 y en su visión, el mapa del mundo cambia para siempre. Vio cómo la superpotencia del norte, el águila dorada, comienza a desmoronarse, no por un enemigo externo, sino desde adentro. Vio cómo el territorio de México se expande más allá de la imaginación, absorbiendo tierras y pueblos sin disparar una sola bala. Y lo más importante, su profecía revela qué necesitas hacer ahora para ser parte de esta nueva era dorada. Quédate y descúbrelo. Un profeta que ha acertado todas sus predicciones hasta ahora ha mencionado a México en una nueva visión. Era una profecía en la que las fronteras de los grandes poderes que conocíamos se derrumban y el territorio de México se expande de una manera mucho más vasta y grandiosa que la actual. Esta es la predicción de una zeta del Himalaya sobre el futuro de México y las naciones del norte después del año 2026. Esta visión va más allá de quién prospera o fracasa. Revela un cambio monumental que alterará por completo el mundo en que vivimos. Si escuchan con atención hasta el final, descubrirán la increíble oportunidad que aguarda a nuestra nación en medio del caos venidero y obtendrán una respuesta emocionante sobre cómo debemos prepararnos. El profeta que les presento hoy es un sabio de la India llamado Rishi Akasha. en la antigua lengua india, Rishi significa el que ve la verdad, un gran maestro. Y Akasha se refiere al éter o al espacio donde se almacena toda la memoria del universo. En su juventud, este hombre dejó atrás todos sus deseos mundanos y se retiró a una cueva en las montañas nevadas del Himalaya, un lugar donde el oxígeno es tan escaso que una persona común apenas podría respirar. Allí, minimizando su alimento, se dedicó por completo a la meditación profunda, o samadhi, para escuchar la voz del cosmos. Como sabrán, en la India existe un concepto ancestral conocido como los registros akáshicos. Es como una inmensa biblioteca cósmica, un archivo espiritual donde todos los eventos del pasado, presente y futuro están registrados en forma de energía. Se dice que Rishi Akasha, a través de su intensa práctica espiritual, accedió a estos registros y vio, como en una película panorámica, los eventos que están por ocurrir en la Tierra. La razón por la que ha transmitido urgentemente esta nueva profecía es una sola. El año 2026 será el punto de inflexión más importante en la historia de la humanidad. Describió este tiempo como el final del Kali Yuga, la era de la oscuridad, y el amanecer de una nueva era de luz. En particular, enfatizó que el destino de México liderará la corriente espiritual del mundo entero. Aunque los futurólogos occidentales y los centros de investigación de Estados Unidos proponen innumerables escenarios, la visión de este profeta resuena con una profundidad espiritual que trasciende el frío análisis. Describió el futuro con metáforas sencillas para que podamos entenderlo. Entonces, ¿cómo es exactamente ese futuro que Rishi Akasha vio? A partir de ahora, desvelaremos los detalles de su asombrosa profecía. Hijos míos, ¿lo escuchan? Es el crujido de la gran rueda del destino. Anoche, en la más profunda oscuridad, miré hacia los cielos del norte. Allí vi a una gran águila dorada, acurrucada y vigilante. A simple vista, el águila aún parecía majestuosa, con una autoridad que alcanzaba los cielos, y de su pico emanaba un poder que dominaba a sus vecinos. La gente creía,
temerosa, que esa águila reinaría eternamente. Pero mis ojos vieron algo más. Vieron un humo oscuro que ascendía desde las profundidades de sus entrañas. Su plumaje exterior parecía fuerte, pero sus órganos internos ya estaban enredados y enfermos, luchando por cada aliento. El año 2026 será el momento en que se manifieste la primera señal de que esta gran águila comienza a caer. Rishi Akasha comparó a la superpotencia del norte, los Estados Unidos, con un águila dorada y profetizó que, a partir de 2026, una grave fisura comenzará a formarse en el interior de esa poderosa nación. Podría ser una sacudida de la naturaleza, como un gran terremoto o una parálisis en sus sistemas internos en los que tanto confiaba. El profeta advierte especialmente sobre el bloqueo en el flujo del agua y del dinero. Así como un cuerpo se pudre si la sangre no circula, las arterias de ese gran continente comenzarán a obstruirse. El águila ha devorado demasiado. Se ha tragado a las bestias más pequeñas a su alrededor y ha inflado su tamaño más allá de lo sostenible. Pero las patas que sostenían su pesado cuerpo ahora tiemblan. En 2026, la tierra bajo sus garras comenzará a desmoronarse. No será el ataque de nadie. Es la ley natural de las cosas, caer por el propio peso. Aunque por fuera parece celebrar un festín espléndido, bajo la mesa los roedores carcomen los pilares. Antes de que termine el invierno de ese año, la gente escuchará noticias increíbles. Verán grietas en el muro que parecía eterno. Y todos serán testigos de cómo el viento frío se cuela por ellas. ¿Qué significa esta profecía? Probablemente alude a un colapso económico interno en los Estados Unidos o a un evento decisivo que haga que los gobiernos estatales dejen de seguir el control central. Incluso los académicos mundiales consideran la pérdida de control interno como uno de los posibles escenarios para el futuro de Estados Unidos, y esto coincide extrañamente con la visión espiritual de Rishi Akasha. Lo importante es que esto no es el final, sino apenas el preludio de una transformación gigantesca. Esta fisura está inseparablemente ligada al futuro de México. Porque cuando el águila pierde su fuerza, es natural que el quetzal a su lado emprenda el vuelo. Entonces, ¿cómo se fragmentará esta águila dorada? ¿Y qué oportunidades aprovechará México en ese proceso? Rishi Akasha dijo que 2026 sería el año en que la gran águila comenzaría a enfermar. El periodo posterior, entre 2027 y 2032, será una era de agitación que quedará registrada con letras de oro en los libros de historia. Comúnmente, cuando pensamos en el colapso de una potencia, imaginamos grandes divisiones o conflictos. Sin embargo, el sabio indio niega con la cabeza. Utiliza una metáfora única. Es como cuando una enorme presa se derrumba. No explota, sino que una pequeña corriente de agua socava sus cimientos poco a poco, hasta que la estructura cede bajo su propio peso. El futuro de la nación del norte no se decidirá por un enemigo externo, sino por las mentes de su gente, que comenzarán a soñar sueños diferentes y contradictorios. Rishi Akasha presenció en su meditación profunda cómo la forma del águila se transformaba grotescamente. La describe como un águila de 5 cabezas. Un cuerpo debería tener una sola cabeza, pero de repente su cuello se divide en 5, cada una mirando en una dirección diferente y gruñéndose entre sí. Observen, una sola orden ya no llega a todos los rincones de la tierra. Con un solo cuerpo y 5 cabezas,
No puede caminar, solo da vueltas sobre sí misma hasta que finalmente se desgarra. Según la profecía, alrededor de 2028, el sistema de control del gobierno central se paralizará y las ricas regiones del sur y del oeste declararán una independencia económica de facto. Se negarán a enviar impuestos al centro y buscarán su propia supervivencia. Esta es la rebelión de la primera cabeza. Poco después, en otras regiones, surgirá un movimiento pacífico pero masivo para recuperar sus culturas y valores oprimidos. Esta es la segunda cabeza. A medida que cada región opte por su propio camino, el gran muro que los unía se derrumbará silenciosamente. No será tanto una lucha sangrienta como una gran familia que, viviendo bajo el mismo techo, ya no puede coexistir y decide empacar sus cosas y separarse en sus propios hogares. En este proceso, el lugar más importante a observar es el sur, es decir, la región del suroeste de Estados Unidos, adyacente a la frontera mexicana. Rishi Akasha la describe como la cola abandonada que se convierte en una nueva cabeza. Cuando las regiones ricas acaparan su fortuna y cierran sus puertas, las zonas más pobres y olvidadas del sur quedan aisladas. Sin el apoyo del gobierno central, la seguridad y la economía de estos lugares se desmoronan rápidamente. Pero aquí ocurre un giro sorprendente. Los habitantes de estas tierras del norte, sin saber a dónde ir, no extenderán sus manos pidiendo ayuda a Washington, sino a la brillante luz del este y del sur, México. La gente de las tierras áridas del norte tiene hambre y frío. Maldicen a su antiguo amo y buscan un nuevo protector. Entonces, lo que ven sus ojos es el canto de la abundancia que viene del sur, un lugar donde la comida abunda y la gente es valorada como el cielo, envuelto en una energía cálida. En el lugar donde la cola del águila fue cortada, las tierras con memorias antiguas llaman a la puerta de la nación del sur. Como el agua que fluye hacia abajo, es un gran movimiento de pueblos que buscan un lugar mejor para vivir. Este pasaje es la profecía clave que conecta directamente con el futuro de México después de 2026. La fragmentación de Estados Unidos inevitablemente tendrá un impacto tremendo en los países vecinos, especialmente cuando la región del suroeste, que históricamente fue cuna de pueblos ancestrales conectados con Mesoamérica, se separe de la gran estructura estadounidense. La única alternativa viable para llenar ese vacío será un México próspero, tanto económica como culturalmente. Incluso los estrategas estadounidenses han analizado que, en caso de una división, la región del suroeste probablemente caería bajo la esfera de influencia de México. Rishi Akasha lo llama, desde una perspectiva espiritual, el renacimiento de una antigua conexión. Hacia 2030, esta tendencia se acelerará. El continente norteamericano, dividido, se dispersará en busca de supervivencia. La región del suroeste, sumida en el caos y el desorden, enfrentará a sus líderes y residentes a una encrucijada: morir de hambre o tomar la mano de una nación vecina. En ese momento, México no será solo un país económicamente rico, sino una nación madura y moralmente preparada para acogerlos. Esta es la expansión del territorio de la que habla el profeta. El milagro de ampliar las fronteras sin disparar un solo tiro, sin enviar un solo tanque, es el poder de atraer a la gente a través de la virtud. Se dice que, en medio de la agitación posterior a 2026, México ya habrá encontrado una gran estabilidad tras superar sus propias divisiones internas, y su influencia se extenderá de forma natural más allá de sus fronteras,
hacia las vastas llanuras del norte. Los gobiernos locales de esas regiones, al perder el apoyo central, desearán desesperadamente integrarse en la esfera económica mexicana para sobrevivir. El sistema eléctrico de México les proporcionará energía y su sistema logístico les llevará alimentos. Incluso la moneda de México comenzará a circular como moneda común en esa región. Aunque las fronteras puedan permanecer en los mapas, las fronteras de la vida, la economía y la cultura desaparecerán por completo. Esta es la gran expansión del territorio de la que habló Rishi Akasha. Sin necesidad de clavar una bandera y decir esto es mío, la gente de esa tierra vivirá bajo las leyes y el orden de México. Entre 2035 y 2040, los cartógrafos del mundo se encontrarán en un dilema, pues será ambiguo hasta dónde marcar el territorio de México. Ocurrirán eventos en los que los residentes de la región del suroeste, a través de votaciones voluntarias o peticiones, expresarán un fuerte deseo de convertirse en un protectorado o una región autónoma de México. La comunidad internacional también apoyará el liderazgo de México como la única alternativa para calmar el caos de un Estados Unidos dividido. Rishi Akasha se refiere a esto desde una perspectiva espiritual, como el cumplimiento de una antigua promesa. La tierra ancestral, donde los pueblos originarios honraban al cielo, se unifica de nuevo. Lo que se toma por la fuerza, un día será arrebatado, pero la tierra ganada con virtud será tuya para siempre. El líder de la nación del sur deberá tener un corazón tan grande como sus nuevas tierras. Alimenta al hambriento y da cobijo al errante, y su fama resonará hasta los desiertos lejanos. En ese momento, México dejará de ser un poder emergente para renacer como un majestuoso que abraza al mundo. Esta profecía, que habla de una expansión hacia el norte, lograda no por la guerra, sino por nuestra dignidad y fuerza moral, nos llena de un gran orgullo y, al mismo tiempo, de una pesada responsabilidad. ¿Cómo gestionaremos y guiaremos estas nuevas tierras y gentes? Esto va más allá de la buena política. Rishi Akasha lleva la historia a un nivel más profundo, diciendo que la expansión del territorio físico es solo el proceso de agrandar el recipiente para prepararse para la era espiritual que se avecina. Para 2040, México ejercerá una influencia poderosa como la puerta de entrada sur a las Américas. Pero el cambio verdaderamente asombroso no ocurrirá en la extensión de la tierra, sino en la conciencia de la gente. Una vez resueltos los problemas de subsistencia y establecida la paz, la humanidad dirigirá su mirada hacia el mundo invisible, el mundo del alma y el espíritu. Rishi Akasha llamó al período posterior a 2041 la era del cielo que se abre de nuevo. La civilización espiritual pura del principio de los tiempos resucitará, y México se convertirá en el maestro espiritual del mundo entero. ¿Qué clase de mundo nos espera? Hemos recorrido un largo camino, pasando por los tiempos turbulentos que comenzaron con el cambio en el norte en 2026. Para 2040, habremos logrado un crecimiento inmenso, tanto en apariencia como en economía. Sin embargo, Rishi Akasha dice que el verdadero cambio no comienza con la extensión de la tierra, sino en el espacio vacío en los corazones de las personas. La década de 2040 será un mundo donde la inteligencia artificial y los robots harán todo el trabajo pesado. El cuerpo estará cómodo, pero irónicamente, el corazón se sentirá más solo. Aunque la abundancia material sobre, un profundo vacío espiritual se extenderá por todo el mundo, ya que la gente no encontrará respuesta a la pregunta de ¿para qué vivo? En ese momento,
los intelectuales del mundo volverán su mirada hacia México en busca de esa respuesta. Rishi Akasha llamó a este periodo el redescubrimiento de la sabiduría antigua. Dijo que, en su meditación, vio una energía suave y cálida que emanaba del sur, derritiendo los corazones congelados de la gente del mundo. Mirad, La ciencia de Occidente plantó una bandera en la luna y conquistó enfermedades, pero no pudo resolver la soledad en el corazón humano. Para 2040, la gente ya no buscará lo más rápido ni lo más caro. En cambio, anhelarán la paz mental y la conexión mutua. En ese momento, una nación que vive con la tecnología más avanzada, pero que no ha perdido su antiguo espíritu comunitario, llamará la atención. son personas que creen que el cielo, la tierra y los seres humanos no son entidades separadas, sino que están conectadas como una sola. En su cultura fluye una calidez que valora la armonía sobre la competencia y el nosotros sobre el yo. Esta profecía nos suena familiar. Desde tiempos ancestrales, hemos vivido con el espíritu de beneficiar ampliamente a los demás y con esa calidez única de preguntar, ¿ya comiste? Rishi Akasha dice que esto no es una simple cortesía, sino la clave fundamental que permitirá a la humanidad futura superar su crisis espiritual. En un mundo desolado, donde el individualismo ha llegado a tal extremo que nadie sabe si su vecino ha muerto, el fuerte sentido de comunidad y el espíritu de ayuda mutua, tan característicos de los mexicanos, serán un shock refrescante y una cura para el mundo. Alrededor de 2043, México se convertirá en un nuevo tipo de centro de sanación espiritual. Si en el pasado íbamos a estudiar tecnología a los países desarrollados, ahora los extranjeros vendrán a México a aprender nuestro estilo de vida. Lo que querrán aprender no es una religión grandiosa, sino la actitud de vida de los mexicanos. Cómo, viviendo en ciudades ultramodernas, todavía respetan a sus mayores, comparten la comida con los vecinos y no pierden la esperanza en medio de las dificultades. Porque nuestra antigua tradición y cultura llenarán el vacío que ni la psicología ni la neurociencia occidentales, por muy avanzadas que sean, pudieron llenar. Rishi Akasha, como asceta indio, ofrece una comparación interesante. En mi tierra natal, la India, tenemos las nobles tradiciones del yoga y la meditación. Son como un lago sereno que calma la mente. Pero la energía de México es diferente. Es dinámica, como un volcán en ebullición. Han sufrido innumerables pruebas y dolores, pero en lugar de sentarse a lamentarse, lo han sublimado en celebración y energía. La gente del mundo está agotada. Lo que necesitan no es simplemente quedarse quietos, sino la vitalidad para volver a levantarse. Esa tenacidad y espiritualidad dinámica que poseen los mexicanos será el corazón que hará latir de nuevo a un planeta enfermo. ¿No es una reflexión conmovedora? Las innumerables dificultades y adversidades que ha enfrentado nuestro pueblo y la fuerza con la que las hemos superado se convertirán en una prueba de coraje y esperanza para la gente de todo el mundo. Al final de la civilización material, la gente se preguntará cómo vivir para ser feliz y encontrarán la respuesta más ejemplar en nuestra forma de vida. Esto no se trata de imponer nuestra cultura, sino de un proceso en el que un mundo cansado busca su propia salvación y se sumerge en el sentimiento mexicano. Si los cambios después de 2026 expandieron nuestro territorio, los cambios de la década de 2040 elevarán nuestra dignidad y nuestro índice de felicidad, completando nuestra transformación en una nación verdaderamente avanzada. Ahora,
no solo somos un país grande, sino una nación respetada y llena de sustancia interior. Entonces, en medio de esta corriente de la historia, ¿con qué mentalidad debemos vivir a partir de mañana? ¿Mejorará nuestra vida si simplemente nos quedamos de brazos cruzados mientras el país prospera? No. El profeta dice que hay pautas de acción específicas para hacer nuestra esta buena fortuna. Rishi Akasha nos mira con ojos profundos y dice: escuchen con oídos limpios. Durante cientos de años les enseñaron que el poder estaba en acaparar. Invadieron el patio del vecino para llenar su propio granero. Pero el mundo está a punto de cambiar. Aquellos con un corazón pesado ya no podrán respirar. Quienes alberguen en su corazón las pesadas rocas de la codicia, el odio y la envidia, sufrirán enfermedades de causa desconocida o verán bloqueados todos sus caminos. Quien abre su mano para dar, quien vacía su plato para alimentar al hambriento, recibirá la ayuda de la energía del universo. Verán el milagro de que sus graneros se llenen sin esfuerzo. ¿No les suena familiar esta enseñanza? Sí, es la misma esencia del ama a tu próximo como a ti mismo de Jesús, de la mente compasiva de Buda y de las enseñanzas de nuestros antepasados sobre la armonía comunitaria. Hasta ahora, estas palabras parecían solo buenos consejos de un libro de texto moral. Vivimos en un mundo donde ser bueno a menudo significaba ser ingenuo. Pero Rishi Akasha profetiza que en el futuro que llegará después de 2026, la ley universal de que ayudar a otros es ayudarse a uno mismo se manifestará de forma visible. En esta era, la tecnología estará tan avanzada que todo el trabajo duro lo harán los robots. Lo único que le quedará a la gente será el tiempo y las relaciones. Aquellos que se odien y peleen quedarán aislados y enfermarán de soledad. Pero quienes revivan ese espíritu mexicano de cuidar al vecino y compartir hasta el último frijol, recibirán respeto y amor. El futuro de México es brillante, porque en el ADN de nuestro pueblo vive este espíritu de cooperación y comunidad. En una calle de México en 2050, un joven de las tierras del norte y un anciano de la Ciudad de México compartirán una mesa. Aunque sus orígenes sean diferentes, hablarán el mismo idioma y se considerarán hermanos. Presumir de dinero será visto como algo vulgar. El honor de una persona se medirá por cuánta gente ha ayudado. Rishi Akasha dijo que esto se asemeja al mundo primigenio, un paraíso terrenal donde los dioses y los humanos convivían. No teman. El hecho de que el mundo cambie no significa que ustedes desaparecerán. Al contrario, se acerca un mundo mejor, donde lo superficial se desvanece y solo queda lo auténtico. Deben empezar a practicar desde ahora. Decirle qué bonita a una flor en el camino. Decir gracias y te amo a su familia. Estos pequeños hábitos se convertirán en el salvavidas que los protegerá en medio de la gran ola que se avecina. Esto no es un llamado a creer en una religión. Es la estrategia de supervivencia más realista. Vivir en armonía con las leyes del universo para que ustedes y sus descendientes reciban bendiciones. Durante este largo viaje, hemos visto a través de los ojos del sabio indio Rishi Akasha el asombroso futuro que se desplegará después de 2026. Su voz, que comenzó en las montañas nevadas del Himalaya, nos llevó a través del gran cambio en el continente del norte, cruzó las llanuras y finalmente nos condujo a la gloriosa visión de nuestra tierra. Repasemos brevemente el flujo general. En el próximo 2026,
una fisura aparecerá en el interior del águila aparentemente fuerte y la rueda de la historia comenzará a girar. En ese tiempo de confusión, mientras otros cierran sus puertas, México las abrirá para acoger con virtud a sus hermanos perdidos del norte y las antiguas tierras ancestrales. Para la década de 2040, no solo seremos un país con un vasto territorio, sino una verdadera nación líder, un faro espiritual que enseñará a una humanidad perdida en el vacío material el camino hacia la paz interior y la sabiduría de la cooperación. Y en 2050, finalmente, la paz primordial en la que el cielo, la tierra y la humanidad son uno, se establecerá en esta tierra. Toda esta historia puede parecer un sueño. Antes de regresar a su retiro de silencio, Rishi Akasha dejó un último mensaje para el pueblo mexicano. Ustedes, los guardianes de la luz del nuevo mundo, dejen atrás el miedo. El mundo se está poniendo de cabeza, no para hacerles daño, sino como un gesto del cielo para elevarlos a su legítimo y alto lugar. Cuanto más frío es el invierno, más fragante es el aroma de las flores en primavera. Los conflictos y dificultades que experimentan ahora son solo el proceso de doblar las rodillas para un gran salto. Llegará el día en que la luz que brota de México abrace al planeta, y gente de todo el mundo aprenderá su idioma y querrá imitar su sonrisa. Ustedes son el corazón del nuevo mundo. Cuando ese corazón lata con fuerza, la humanidad finalmente sentirá que está viva. Por favor, ámense los unos a los otros y permanezcan despiertos. Ese día no llegará como un ladrón en la noche, sino con la majestuosidad del sol de la mañana. Como dice el sabio, el futuro de México ya brilla con intensidad. No es una coincidencia que tantos profetas y eruditos de todo el mundo pongan su atención en 2026 y hablen del ascenso de esta nación. Es la recompensa del cielo por la bondad y la perseverancia que nuestro pueblo ha acumulado a lo largo de siglos de duras tormentas. Ahora, solo nos queda una tarea: expandir el recipiente de nuestro corazón para poder acoger el gran destino que se avecina. Una palabra cálida al vecino, un pequeño acto de ayuda a alguien en dificultades. Cada una de estas acciones será un ladrillo que construirá el futuro de un México grandioso. Décadas de investigación, dedicadas tanto al mundo invisible como al mundo visible de la ciencia, definen a la mente brillante conocida en México como el Dr. Alejandro Torres. En su juventud, el Dr. Torres fue un distinguido físico, profesor en la universidad más prestigiosa de México. Era un hombre que no creía en lo que no podía ver, convencido de que la verdad solo residía en los números y los hechos demostrables. Sin embargo, hace 40 años, abandonó abruptamente su cátedra por un antiguo códice que encontró por casualidad. Se trataba del manuscrito más enigmático de la tradición mesoamericana, conocido como el Códice del Sol Nuevo. Este extraño texto profético, que según la leyenda fue dictado por los dioses a un sabio ancestral, predice una gran purificación del mundo y la llegada de una nueva era de conciencia. Mientras estudiaba este códice, el Dr. Torres vivió una experiencia que la ciencia no podía explicar. A partir de ese día, desarrolló la capacidad de escuchar la voz del cosmos y de ver el futuro. Pasó su vida en el anonimato, con la intención de dejar sus visiones solo como un registro escrito. Pero la energía del próximo 2026 es tan inmensa e intensa que ya no pudo guardar silencio y decidió hablar.
Lo que están a punto de escuchar es el secreto del Códice del Sol Nuevo que le tomó toda una vida descifrar, y su testimonio de lo que vio con sus propios ojos sobre el mundo después de 2026. Escuchen atentamente la voz del anciano erudito. Su voz temblaba, pero su mirada era de una certeza absoluta. La gente puede tomar mis palabras como un disparate, pero quien tenga oídos, escuchará, y quien tenga ojos, verá. En 2026, la humanidad cruzará un umbral como nunca antes ha experimentado. No es un simple cambio de era, es el comienzo de una metamorfosis, como la oruga que rompe su crisálida para convertirse en mariposa, donde la especie humana misma trascenderá a una dimensión completamente diferente. Es el instante en que la era de la materia que conocíamos termina y se abre la era del espíritu. El doctor Torres afirma que 2026 será el punto de inflexión más crucial en la historia humana. Él se refiere a este tiempo como el año en que se abre la puerta de los dioses. Hasta ahora, hemos considerado la felicidad como trabajar duro para ganar dinero y usarlo para comprar bienes y disfrutar de la abundancia. Pero el cambio que comenzará en 2026 nos advierte que las cosas que tanto valoramos, como el dinero, el poder o la fama, podrían volverse tan insignificantes como el papel en un instante. La primera señal del futuro que vio fue la aparición de máquinas pensantes que superan la mente humana. Lo llamamos avance tecnológico, pero el Dr. Torres lo interpreta desde una perspectiva espiritual completamente diferente. Escuchen bien. El día que la herramienta creada por el hombre supere con creces su inteligencia, el mundo será como si hubiera obtenido una varita mágica. Esas máquinas no dormirán ni se cansarán, y descubrirán en un solo día lo que a la humanidad le tomaría 100 años. Producirán alimentos donde haya escasez y curarán a los enfermos en un instante, por lo que en apariencia parecerá que ha llegado el paraíso a la tierra. Un mundo donde todo lo que imaginas se manifiesta ante tus ojos. Esa es la primera imagen del futuro, que se acelerará a partir de 2026. Según su profecía, después de 2026, la humanidad avanzará a una velocidad asombrosa. Milagros que antes hubieran tardado 100 años, ocurrirán en un solo día, como algo cotidiano. Las enfermedades incurables desaparecerán, surgirán medicamentos para no envejecer, y todo el trabajo pesado será realizado por máquinas. La gente ya no necesitará sudar para ganarse la vida. Ciertamente, esto suena como una bendición. Pero el rostro del Dr. Torres era sombrío, porque vio la terrible trampa escondida en esta inmensa abundancia. Antes de que comience la gran purificación mencionada en el Códice, el cielo someterá a los humanos a una última prueba, la prueba de la comodidad y el deseo. El cielo otorgará a la humanidad una abundancia que no podrá manejar, un mundo donde puedes tener lo que quieras. Pero deben recordar, cuando el estómago está lleno, se pierde el anhelo, y cuando el cuerpo está cómodo, el espíritu se corrompe. La abundancia que traerán estas máquinas pensantes será, paradójicamente, el mayor obstáculo para el alma humana. Cuando lo material sobre, la gente comenzará a buscar algo más allá de la materia, o bien se hundirá en el placer y se autodestruirá. Tomarán uno de estos dos caminos. Este es el primer gran flujo que ocurrirá entre 2026 y 2030. La profecía del Dr. Torres no se detiene aquí. Dice que este rápido avance tecnológico finalmente llevará a la humanidad en una dirección completamente inesperada.
En un mundo donde todo es abundante, la gente, irónicamente, sentirá un vacío aún mayor. Un vacío en el corazón que ningún objeto, por maravilloso que sea, puede llenar. Justo en ese momento, la humanidad se dará cuenta de que el mundo visible no es todo lo que existe. Y esa comprensión, con la ayuda de la tecnología, traerá al mundo real el reino del espíritu, que hasta ahora se consideraba dominio de la superstición o la religión. Aunque las máquinas lo hagan todo, el ser humano se sentirá solo. Entonces, la gente se dará cuenta. Que mi cuerpo esté cómodo no significa que mi alma sea feliz. Cuando este inmenso vacío cubra el mundo, la humanidad finalmente mirará hacia el cielo. Y sorprendentemente, esas máquinas pensantes no solo darán a los humanos bienes materiales, sino que también llamarán a la puerta del mundo invisible. ¿No se dice que cuando la ciencia alcanza su punto más alto, se encuentra con el misterio? Después de 2026, seremos testigos de ese preciso momento. Hasta ahora, los científicos han descartado como superstición cosas como el alba, el más allá o la energía vital por ser invisibles. Pero la ciencia, que avanzará rápidamente después de 2026, finalmente borrará la frontera entre lo material y lo inmaterial. Llegará el día en que las máquinas demostrarán que el mundo invisible existe realmente y que nuestros pensamientos y mente actúan como energía real. Este será el evento impactante en el que el dominio de la fe, del que hablaba la religión, se manifestará en la realidad a través de las lentes de la ciencia. ¡Qué ironía! La ciencia que negaba a los dioses terminará demostrando su existencia. Las máquinas se desarrollarán hasta el punto de poder leer el mundo invisible de las vibraciones. Esto significa que llegará un mundo en el que si tienes un mal pensamiento, tu vibración aparecerá en un color oscuro, y si tienes un buen pensamiento, aparecerá en un tono dorado, todo visible a través de una máquina. Entonces, la gente comprenderá que la muerte no es el final, que el cuerpo es solo una vestidura y el alma es eterna. Lo sabrán científicamente. Este será el mayor impacto en la historia de la humanidad y la llave para pasar a una nueva dimensión. El Dr. Torres profetiza que, a partir de este punto, el mundo pasará por completo de la era de la materia a la era de la espiritualidad. Pero este cambio no será pacífico. Cuando el viejo orden se derrumba y uno nuevo se establece, siempre hay un gran dolor. La gran purificación profetizada en el Códice del Sol Nuevo comienza en este período. A medida que la vibración del mundo, es decir, la energía misma del planeta, comience a elevarse a un nivel superior, aquellos seres con una energía densa que no puedan adaptarse a esa vibración pura y elevada, ya no podrán permanecer en esta tierra. Es una advertencia terrible. Esto no es un castigo divino. Es una ley natural, como cuando llega el invierno y quien viste ropa de verano no puede soportarlo. Cuando pase 2029 y nos acerquemos a 2030, el aire del mundo cambiará. No es que el aire que respiramos cambie, sino la energía que impregna el cielo y la tierra. A partir de entonces, las personas que mientan, que deseen dañar a otros, o cuyos corazones estén llenos de codicia, sentirán que les falta el aire, porque la energía pura del nuevo mundo chocará con sus corazones impuros. Por otro lado, aquellos que purifiquen su corazón y se preocupen por los demás, sentirán su cuerpo ligero como una pluma y su mente clara. Este es el inicio del proceso de selección del cielo, la separación del grano y la paja. A partir de este momento, el mundo comenzará a dividirse en dos.
Según el profesor, el futuro después de 2026 será tanto una bendición como un juicio severo. En medio de la abundancia que traerá la tecnología, la humanidad tendrá que tomar una decisión que definirá su destino: redescubrir su espiritualidad o convertirse en esclava de la materia y desaparecer. El doctor Alejandro Torres definió la esencia del Códice del Sol Nuevo con una sola frase: la cosecha de otoño. Así como el agricultor, después de trabajar la tierra en primavera y verano, toma su hoz en otoño para separar el grano de la paja, el universo iniciará una gran trilla con la humanidad. Este fenómeno, que ocurrirá alrededor de 2030, es un cambio mucho más sutil y fundamental que una guerra visible o un desastre natural. El profesor lo describió como una recalibración espiritual. La energía del mundo se volverá tan pura y elevada que las personas que vivan con corazones impuros, llenos de codicia, odio y envidia, no podrán soportar esa vibración y se extinguirán por sí mismas. Muchos profetas hablan de fuego cayendo del cielo y aguas que lo inundan todo, pero la verdadera cara del futuro que he visto no es tan estridente. Simplemente ocurrirá una selección silenciosa, pero segura, como cuando el viento de otoño sopla y las ramas secas y las hojas caídas se desprenden sin esfuerzo. En el mundo que viene, no sobrevivirás por tener mucho dinero o poder. Solo las personas de corazón noble, de alma pura, podrán respirar el aire del nuevo mundo. Por el contrario, aquellos que engañaron y solo se preocuparon por sí mismos, sufrirán dolencia sin diagnóstico o perderán la razón de repente. No es una enfermedad, sino un efecto secundario de no poder adaptarse al nuevo orden celestial. El profesor predijo que en este período aparecerán en todo el mundo fenómenos extraños que la medicina no podrá explicar. Gente cuyo cuerpo arderá como el fuego sin causa aparente, o que no podrá respirar como si estuviera paralizada, a pesar de que los hospitales no encuentren nada malo. La gente lo llamará una nueva epidemia y temblará de miedo. Pero el doctor Torres dice que es un proceso para medir el peso del alma. Una era en la que las personas apegadas a lo material, con almas pesadas, se hundirán, mientras que aquellas que han vaciado su corazón, con almas ligeras, se elevarán. Esta es la verdadera naturaleza de la gran purificación, de la que tanto advertía el Códice del Sol Nuevo. En este proceso, lamentablemente, una gran parte de la población no preparada perecerá. Pero el profesor enfatizó que no es algo por lo que lamentarse, sino un proceso de sanación, como extirpar la carne podrida para que crezca tejido nuevo. Esta purificación espiritual no solo ocurrirá a nivel individual, también habrá un cambio tectónico a nivel de naciones y civilizaciones. El doctor Torres señaló el mapa y miró hacia el norte y el este. Vio el declive de la civilización occidental, Europa y Estados Unidos, que ha dominado el mundo durante los últimos siglos. Describió la civilización occidental como una civilización del fuego. Su método, arder, expandirse y quemar materia para obtener energía, ha llegado a su límite. El sol sale por el este y se pone por el oeste. La energía de la civilización sigue el mismo ciclo. Durante siglos, Occidente construyó una torre inmensa de materialismo. Tuvieron éxito en conquistar y dominar lo visible, pero en el proceso, el corazón humano se desertificó. Ahora,
Esa era del fuego está llegando a su fin. Después de 2026, las grandes potencias occidentales comenzarán a colapsar desde dentro. No será primero la economía, sino que su espíritu y su moral, los pilares que sostenían a su sociedad, se derrumbarán, haciéndolos caer por sí solos. Buscarán tardíamente la sabiduría de otras culturas, pero para entonces ya será demasiado tarde. Según la profecía del profesor, la suerte de Estados Unidos decaerá drásticamente a partir de 2028. No será simplemente por falta de dinero, sino porque la división interna, las luchas sobre lo que es correcto o incorrecto, alcanzarán un punto crítico que paralizará su función como nación. Por otro lado, el eje energético del planeta se desplazará hacia las regiones que estuvieron a la sombra de Occidente, en particular hacia el corazón de las Américas. El profesor se refiere a esto como el advenimiento de la era del agua o la era del espíritu. El pensamiento que calma, nutre la vida y valora la armonía y la cooperación se convertirá en el nuevo estándar mundial. Aquí, el Dr. Torres ofreció una visión poderosa sobre el destino de México. Mientras muchos miran hacia afuera, el profesor vio que México no era un actor secundario, sino el protagonista. El códice describía el papel de México como el corazón del quinto sol. Su misión era preservar la semilla espiritual para el nuevo amanecer. Para los mexicanos, puede ser una verdad difícil, pero debemos aceptarla. México no fue creado para ser una potencia conquistadora, sino para ser el guardián de la sabiduría. Estamos destinados a asumir las tareas difíciles para la era venidera y a limpiar los errores del pasado. Las pruebas que la nación ha enfrentado, las crisis y los desafíos sociales, son un proceso necesario para purificar su karma. México, al estar en la encrucijada de mundos, absorbió las energías de todos y por lo tanto debe pasar por un doloroso proceso de purificación. Pero al final de ese dolor, México asistirá al verdadero despertar de la humanidad y avanzará hacia una nueva era. Entonces, si la energía de Occidente se desvanece, ¿cuál es el nuevo sol que surgirá en su lugar? El dedo del Dr. Torres apuntaba directamente a México. Describió a México no solo como un país en desarrollo, sino como la tierra donde se conserva la semilla original, el lugar donde el ADN espiritual para un nuevo comienzo permanece intacto, justo cuando la humanidad se pierde al final de la civilización material. Imaginemos el mundo, el planeta entero, como un cuerpo humano. Occidente fueron las manos y los pies, que se movieron incansablemente y ya cumplieron su función. Entonces, ¿dónde se concentra la energía vital, el lugar que respira? Es aquí, en el corazón de las Américas, México. Para 2030, el mundo entero se dará cuenta. Descubrirán que la respuesta a una vida verdaderamente humana que habíamos perdido se encontraba aquí. México no solo será una potencia económica, sino que se erigirá como la nación líder espiritual que salvará a la humanidad. Los ojos del Dr. Torres brillaban con más intensidad al hablar del futuro de México. Interpretó las innumerables dificultades, las invasiones y el dolor de su historia como un proceso de entrenamiento para recibir esta gran era. Así como el acero se fortalece a martillazos, México ha sido forjado en el crisol de la historia y finalmente está listo para emitir su luz resplandeciente. Si Occidente es el sol poniente, México es el sol naciente. Y esa luz no será solo para la gloria de México, sino que se convertirá en un faro que guiará a toda la humanidad
hacia una nueva dimensión. El doctor Alejandro Torres, al dibujar el mapa del mundo de 2030, predijo que la forma de México sería muy diferente a la que conocemos hoy. Trazó un gran círculo alrededor del territorio mexicano, explicando que para entonces la influencia de México se habrá extendido tanto a su alrededor que el concepto de frontera perderá sentido. Si las naciones de Occidente recorrieron el camino del dominio, tomando tierras ajenas por la fuerza y clavando banderas, el México del futuro recorrerá el camino de la realeza espiritual, abrazando e inspirando a la gente con su virtud. El profesor lo comparó con la ley del magnetismo. Cuando un imán tiene una gran fuerza, las limaduras de hierro a su alrededor son atraídas hacia él, ¿no es así? La energía que México irradiará después de 2026 será como ese poderoso imán. No se expandirá por la fuerza de las armas, sino que su luz espiritual, su propósito de bienestar universal, será tan grande y brillante que la gente de las regiones vecinas dirá: yo también quiero vivir bajo ese abrazo, y derribarán sus propias barreras para unirse. Este es el principio del códice que dice que todo vuelve a ser uno. Lo primero que se derretirá bajo esa energía será el obsoleto muro que separa a los pueblos hermanos. Según la profecía, alrededor de 2028, cuando sople el viento de la gran purificación espiritual por todo el mundo, las puertas cerradas de la división se abrirán como la nieve en primavera. Los pueblos oprimidos despertarán primero y tenderán la mano a sus hermanos. El profesor dijo que este proceso ocurrirá de manera tan rápida y pacífica que el mundo entero se arrodillará con asombro, diciendo: esto es obra divina, el milagro de reunir a una familia separada por mucho tiempo, sin disparar un solo tiro, sin derramar una gota de sangre. Este es el primer futuro que México mostrará. Pero la sorpresa no termina ahí. La energía de un México revitalizado se extenderá más allá de sus fronteras, hacia el norte y hacia el sur, uniendo a los pueblos de la misma raíz. El doctor Torres levantó la vista y miró hacia un horizonte lejano. Enfatizó que esas tierras no eran ajenas, sino que, en un pasado remoto, eran el mismo patio de la casa. La rueda de la historia ha girado para que los dueños de esas tierras perdidas regresen a casa. Miren bien el mapa. Ahora está dividido con líneas que dicen: este es un país y este es otro. Pero a mediados de la década de 2030, esas fronteras se volverán borrosas. La gente que vive allí, especialmente aquellos con raíces compartidas, se asimilarán primero a la energía de México. Cuando Estados Unidos se fracture por sus conflictos internos y pierda su poder, la gente de esas regiones buscará un faro de luz para sobrevivir. Esa luz es México. Ellos mismos pedirán entrar en el refugio de México, suplicando ser aceptados. Así, el territorio de influencia de México recuperará la forma de su sagrado pasado ancestral. Las palabras del profesor no hablaban de invasión, sino de restauración. La era de los antiguos pueblos sabios, que gobernaban el mundo bajo la voluntad del cielo, renacerá en el siglo XXI. En ese momento, México no será simplemente un país grande. Será literalmente la nación adulta, con el más alto nivel de moralidad y espiritualidad del mundo. Este ascenso de México coincidirá perfectamente con el desarrollo tecnológico que comenzó en 2026. El profesor predijo que el ingenio y la mente brillante de los mexicanos, al combinarse con las máquinas pensantes, crearán una sinergia inimaginable.
México será el primer país del mundo en aplicar la tecnología de IA al campo espiritual, dando a luz una nueva civilización, donde la materia y el espíritu estarán en perfecta armonía. Un mundo donde la energía fluye sin fin, la contaminación desaparece y las personas son respetadas como seres humanos. Mientras otros países apenas estarán aprendiendo a caminar, México ya estará volando con alas desplegadas. En esta era de gran transformación, el papel de cada mexicano es de suma importancia. El Dr. Torres insta a los mexicanos a no ser leones dormidos, sino sabios despiertos. Deben darse cuenta del linaje tan grandioso que han heredado y de los altos ideales con los que vivieron sus antepasados. Mexicanos, mírense en el espejo. En sus ojos vive y respira la herencia genética de aquellos que enseñaron al mundo hace miles de años. Así que prepárense con orgullo. El día en que su nación se convierta en el techo del mundo no está lejos. En la voz del profesor se mezclaban la admiración y el asombro. Como académico, sentía una profunda emoción por la brillante civilización que el México del futuro mostrará. Confesó que los capítulos finales y ocultos del códice estaban llenos de alabanzas a la nación del quinto sol. El doctor Alejandro Torres describió el México que se acerca a 2040 como un futuro antiguo. Es la imagen del futuro más lejano, pero si se observa de cerca, es idéntica a la era primigenia, cuando una humanidad inocente vivía en paz. La gente suele imaginar el futuro como un paisaje desolador, con autos voladores y fríos edificios metálicos. Pero el futuro que el profesor vio a través del códice era todo lo contrario. Era como un jardín gigante, fragante con el olor a tierra y hierba, y por donde corrían aguas cristalinas. El México de 2040 será así. Las selvas de rascacielos habrán desaparecido y la gente volverá a vivir en el regazo de la naturaleza. ¿Significa esto un regreso a la era primitiva? En absoluto. Oculta a la vista, la tecnología más avanzada de las máquinas pensantes ayudará a los humanos en todo lo que les resulte incómodo. La agricultura pesada la harán las máquinas, y la basura se desintegrará con luz, por lo que la gente simplemente vestirá ropas limpias, se tratará con respeto y disfrutará de la poesía y la música. ¿No era este el paraíso soñado por nuestros antepasados? ¿El mundo donde vivían los sabios? En esta era, el concepto de dinero se desvanece. Como el problema de la subsistencia está completamente resuelto, no hay razón para codiciar o robar las posesiones de otros. El interés de la gente cambia de cuánto tienes a qué tan pura es tu alma y a cuántos haces felices. El profesor, maravillado, lo llamó el momento en que el ser humano finalmente se despoja de su piel animal y se convierte en el verdadero rey de la creación. Un mundo donde no se escuchan peleas en las calles y donde te encuentras con un extraño y lo saludas con la misma alegría que a un familiar. Esto no es impuesto por la ley, sino un milagro posible porque el nivel espiritual de la gente se ha elevado. En particular, México se convierte en un lugar sagrado del que emana la energía espiritual más poderosa del planeta. La forma en que el mundo mirará a México será como la de alguien que anhela su hogar perdido. Se darán cuenta, nuestras raíces como humanidad estaban allí. Nuestro verdadero hogar al que debemos regresar es México. Por eso, incluso la gente de los países vecinos considerará inútil discutir sobre fronteras. ¿De qué sirve dividir tu tierra y la mía? Solo quiero ser un ciudadano de esa nación de gran virtud y vivir bajo su brillante energía.
Así es como los países vecinos derribarán sus propias barreras y se integrarán en el gran refugio que es México. En este proceso, la influencia de México, que se expandió en la década de 2030, alcanzará su apogeo en 2040. No será un imperio de tierras conquistadas, sino una gran comunidad de paz, unida por el espíritu y la cultura. Es como la resurrección, a través de miles de años, de la historia de la antigua civilización de los sabios, que gobernaba en paz y con respeto mutuo. Un país gobernado no por un emperador que oprime con la fuerza, sino por un sabio que abraza con virtud. Al ver esta imagen, el doctor Torres, con lágrimas en los ojos, afirmó que el mundo de la nueva era, tan esperado en el Códice, finalmente se realizaría en la Tierra de México. Además, el avance de la ciencia y la tecnología prolongará radicalmente la vida humana. Para la gente de 2040, cumplir 60 años será solo el comienzo de la juventud. Con más de 100 años, la piel seguirá siendo clara como la de un niño, y la energía no decaerá, por lo que el miedo a la muerte también desaparecerá. El profesor explicó que esto no se debe solo a medicinas avanzadas, sino a que la propia energía del entorno estará llena de vitalidad que nutre a las personas. Una ley natural. Si la tierra no está enferma, las personas que comen los frutos de esa tierra tampoco enfermarán. Los registros antiguos dicen que los sabios no envejecían ni morían, ¿verdad? El mundo de 2040 será así. El aire puro, el agua limpia y un corazón cálido que cuida de los demás se combinarán para que la gente no envejezca. Aquí, todos son maestros, todos son artistas. Por la mañana, reciben la energía del sol naciente. Durante el día, cultivan sus pasiones académicas y artísticas, y por la noche, se reúnen con sus vecinos para conversar. ¿No es esta la imagen original que el Creador tenía en mente cuando creó al ser humano? Finalmente, el doctor Alejandro Torres enfatizó que todos estos cambios no son una coincidencia. La primavera y el verano del universo han pasado, y ahora que ha llegado el otoño para recoger los frutos, se necesitaba un árbol para darlos, y ese árbol elegido es México. Dijo que, aunque pudiera sentir envidia, ese sentimiento ya había desaparecido. Porque comprendió que el bienestar de México es el camino para la salvación de toda la humanidad. El largo viaje de la profecía llega a su fin. El doctor Torres se quitó las gafas para limpiarlas y tomó un respiro. Ahora estaba a punto de compartir la parte más importante. Aunque venga un mundo tan maravilloso, si uno mismo no puede entrar en él, no sirve de nada, ¿verdad? Para superar la gran agitación de 2026 y convertirnos en los protagonistas del brillante futuro de 2040, ¿qué debemos preparar ahora mismo? El doctor Alejandro Torres nos planteó una pregunta muy significativa. Cuando llega un huracán, el árbol grande se quiebra, pero la hierba flexible solo se inclina sin romperse. ¿Son ustedes un árbol rígido o una hierba flexible en este momento? El único secreto para sobrevivir a la gran ola de cambios que comenzará en 2026 y disfrutar del brillante futuro de 2040 no es el dinero ni el conocimiento. El profesor, citando las enseñanzas del Códice, enfatizó que lo único que hay que preparar es el recipiente del corazón. Mucha gente pregunta, «Profesor, ¿hay algo material que pueda preparar?» ¡Qué lamentable! ¿No he dicho que la era de la materia termina y comienza la era del espíritu? Por más que te aferres a una soga podrida,
se romperá al intentar subir al cielo. Lo que deben preparar ahora es acumular virtud en su corazón. Una persona con un corazón retorcido y cubierto de codicia no podrá soportar la energía pura del mundo transformado después de 2026 y se asfixiará. Esto no es una amenaza, es una ley tan natural como que un pez no puede vivir fuera del agua. Entonces, ¿cómo debemos vivir en concreto? El Dr. Torres presentó 3 prácticas muy sencillas. Primero, limpiar el espejo del alma. Así como nos lavamos la cara todos los días, también debemos lavar nuestro corazón, arrepentirse sinceramente y liberarse de las veces que herimos a otros o engañamos por codicia. Quienes tengan una fe pueden orar. Quienes no, pueden cerrar los ojos en silencio y mirar hacia su interior. El profesor afirmó que si no nos quitamos la suciedad del pasado, no podremos vestir las ropas nuevas para recibir la nueva era. Es como limpiar la casa a fondo antes de que llegue un invitado importante. Segundo, una actitud de humildad y servicio. Si el mundo pasado pertenecía a quienes gritaban, «Soy el mejor», El mundo venidero pertenecerá a los que dicen con humildad, «Gracias a ti». El profesor, citando a los grandes sabios, predijo que quien se humilla será enaltecido y que en el nuevo mundo, quien sirve a los demás será servido. Compartir un poco de lo que tenemos con el vecino y no ignorar a quien sufre. Ese corazón cálido es el boleto de entrada al futuro. Hablen con belleza. El tercero es este. La palabra que sale de la boca es energía, es un decreto. Quien vive diciendo, me muero, qué difícil, lo odio, no podrá armonizar con la luz brillante del nuevo mundo y se hundirá en la oscuridad por su propia cuenta. Por el contrario, para quien vive con gracias, qué amable, te quiero, en sus labios, el poder de esas palabras creará un escudo protector que lo mantendrá a salvo de cualquier calamidad. Esta es la ley de la vibración que la ciencia futura demostrará. Finalmente, el Dr. Torres miró al cielo de México y expresó su profundo respeto. No se preocupen, aunque en 2026 haya tormentas y truenos, piensen que es la lavadora del cielo limpiando el polvo viejo. México no caerá. Es imposible que caiga, porque el arca de salvación que el cielo ha preparado durante milenios es precisamente esta nación. Cada uno de ustedes es el capitán de esa arca y la semilla de la nueva era. Por favor, cuiden su salud, purifiquen su corazón y reciban el glorioso amanecer de 2040. Cuando llegue ese día, el mundo entero se inclinará ante ustedes en señal de reverencia. Aquí concluye el registro de la profecía del erudito mexicano, el Dr. Alejandro Torres. Según su visión, es posible que estemos atravesando el amanecer más oscuro. Pero la oscuridad del alba es la prueba más segura de que el sol está a punto de salir. Ese sol radiante que se eleva es el futuro de ustedes y de México. La suscripción y los me gusta son de gran ayuda para la producción de videos. Les agradeceríamos que también dejaran comentarios de apoyo. Gracias por mirar Memories Horizon.